Seguimos en el radar y seguimos en la posibilidad de contarles a ustedes quiénes son los candidatos a la presidencia de Colombia en 2018. El próximo 27 de mayo, como ustedes saben, tendremos las elecciones a la presidencia. Hoy nos acompaña Iván Duque Márquez, que es el candidato a la presidencia de la coalición del Centro Democrático y de un sector del Partido Conservador, encabezado por Marta Lucía Ramírez y por el expresidente Andrés Pastrana. Doctor Duque, bienvenido al radar. Muchas gracias, Ricardo. Placer saludarlo y un saludo a toda la audiencia de Blue Radio. ¿Cómo le ha ido como candidato a la presidencia? ¿Muy duro el cambio frente a lo que venía haciendo en el Congreso o es Bueno, usted sabe que yo llevo prácticamente 2 años y medio en campaña. Nosotros empezamos primero recorriendo el país con los talleres Construyendo País, después tuvimos el proceso de primarias en el Centro Democrático, más de 35 foros regionales, obtuve la nominación en el mes de diciembre del año 2017, después vino una campaña muy intensa de 3 meses para la consulta que tuvimos el 11 de marzo y ahora seguimos en este papel, en esta tarea de compartirle a los colombianos nuestro programa, nuestras ideas. Y me siento muy motivado, Ricardo. Yo creo que hemos recibido una gran respuesta de la ciudadanía. El costo, digámoslo, de todo esto en lo personal, pues ha sido menos tiempo con mis hijos y con mi familia, con mi esposa. Yo soy una persona de hogar y pues obviamente este tipo de cosas a uno también le generan cambios, pero todo sea por el deseo de servirle bien a nuestro país. Hablando de la posibilidad de que usted llegue a la presidencia de Colombia, usted está liderando la mayoría de las encuestas de intención de voto desde hace por lo menos 3 o 4 semanas, si no es un poco más. Esto, ¿cómo lo ha vivido? Porque obviamente el ser el favorito, el líder en las encuestas, hace que sea de alguna manera el punto de referencia, no solamente para los candidatos, sino también para las descalificaciones y para cualquier tipo de señalamientos. ¿Lo ha sentido? ¿Ha resentido eso? Bueno, en primer lugar, lo que tiene que ver con las encuestas, pues uno lo toma primero sin triunfalismo. Yo no soy una persona que de grandes euforias y más en procesos de esta naturaleza. Entonces lo he tomado con mucha humildad, con mucho sentido de trabajo. Seguimos recorriendo el país, sigo motivando a las bases de nuestro partido, a los independientes, a todas las personas que estamos convocando a esta gran coalición, a que lo hagan y que lo hagan con toda la determinación y la convicción. Por supuesto vienen ataques y eso pues uno sabe que en estos momentos de la contienda electoral pues no dejan de aparecer infamias, noticias falsas. Lo importante es tener tranquilidad en el alma, mucha capacidad de respuesta y siempre hacerlo con la verdad. Le voy a hacer una pregunta con mucho respeto, pero se la hago abiertamente. Desde que se formuló el mecanismo de consulta interna en el Centro Democrático, comenzó a tejerse la idea de que quien ganara esa consulta sería quien dijera el expresidente Álvaro Uribe, porque así lo decían incluso en algunas encuestas y se tomó la pregunta de esa manera. Si usted llegara a ser elegido presidente de Colombia, ¿gobernaría usted o gobernaría Álvaro Uribe? Pero Ricardo, creo que ya el país me conoce, usted me conoce. Yo gané el proceso de selección de la candidatura en el Centro Democrático elegido por los militantes del partido y por la ciudadanía en un proceso de encuestas. Después me sometí a un veredicto electoral, obtuve más de 4 millones de votos, obtuvimos casi 1,5 millones de votos más que los votos que obtuvo nuestro partido en la elección de Congreso y creo que lo que le he demostrado al país primero es un programa de gobierno, una visión y el deseo de llevarlo a cabo por el bien de este país. Y lo he dicho siempre, yo me siento orgulloso de ser uribista, yo me siento orgulloso de ser miembro del Centro Democrático y tengo el anhelo de trabajar de la mano, yo en la presidencia, con mi bancada de gobierno, con la bancada de mi partido. ¿Quién lidera hoy la bancada? El expresidente Uribe, que acaba de ser reelegido, más que una votación histórica. Entonces yo espero que él lidere esa bancada de gobierno, que yo esté trabajando en el Poder Ejecutivo y que vayamos construyendo con esos liderazgos en el Congreso cada vez una coalición más amplia para que el país tenga las reformas que necesita, Ricardo. Ya vamos a hablar de propuestas, que es lo más importante seguramente para los oyentes, para que tengan una idea de quiénes son sus candidatos. Pero permítame insistirle en un punto.
¿usted iría en contra de lo que le sugiera al expresidente Uribe siendo presidente del Senado eventualmente en ese escenario que usted plantea? ¿Gobernaría Iván Pues, Duque o gobernaría Álvaro primero, Uribe? Ricardo, cuando uno quiere ser presidente de la República es para gobernar. Y quien va a ser presidente de la República es Iván Duque. Por eso soy candidato a la presidencia de la República. Y obviamente un buen presidente debe tener la capacidad siempre de escuchar a su bancada, escuchar a otros partidos, escuchar sobre todo a la ciudadanía, escuchar a las personas que pueden aportar siempre una opinión constructiva. Yo no tengo complejos de inferioridad para escuchar. Yo no pienso ejercer una presidencia encumbrada en un palacio y con desdén por las opiniones ajenas, no, señor. Yo quiero gobernar a Colombia para poder escuchar a todas las personas que crea que me puedan aportar para que el país salga adelante. Pero el presidente de la República voy a ser yo. Hablando, saludamos a los amigos de Facebook Live, no los hemos saludado, están con nosotros también aquí en esta charla que tenemos con el candidato a la presidencia Iván Duque. Y hablando de propuestas, hablando de iniciativas, quiero preguntarle por temas puntuales de lo que sería su jefatura de Estado, sería su gobierno desde el 7 de agosto del 2018. Una de las banderas del Centro Democrático ha sido una oposición a los acuerdos de paz. Si usted llegara a la presidencia de Colombia, ¿usted qué haría con los acuerdos? ¿Les haría modificaciones de fondo, de forma? ¿Qué haría? Yo lo he puesto en una frase, ni trizas ni risas. No se puede destruir la integralidad de los acuerdos que hay allí. Yo he dicho que yo quiero llevar a feliz término la desmovilización, el desarme y la reinserción de la base guerrillera de las FARC. Una feliz desmovilización, un feliz desarme, una feliz reinserción significa salvar vidas, significa prevenir violencia. Entonces, ese para mí es un tema vital, que eso salga bien, que no haya reincidencia. Segundo, yo creo que es muy importante garantizar que en las zonas del país donde ha tenido influencia las FARC, esas zonas del país reciban una buena presencia del Estado en materia de seguridad, justicia, carreteras, infraestructura social, educación, salud, vivienda. Entonces eso es un tema también fundamental para el país, que esas zonas que han sido agobiadas por esa presencia criminal reciban un Estado que va a estar pendiente de su feliz desempeño. Y por otro lado, yo lo que creo es que nosotros no podemos dejar que haya personas que se quieran burlar del Estado de Derecho. Y ahí son las risas. Claramente aquí se han cometido errores, Ricardo. El primero, haber dejado que el narcotráfico sea un delito conexo al delito político y por ende amnistiable, es un incentivo terrible para que esa actividad criminal siga siendo un combustible del terrorismo en el país. Es decir, que si usted fuera presidente, eso Yo, lo modificaría. yo he planteado, yo quiero llegar el 7 de agosto al Congreso de la República con una reforma constitucional para que nuestra carta política diga de una vez por todas que el narcotráfico no es un delito conexo al delito político y por ende no es un delito amnistiable, es un delito grave. Y hay que separarlo para que no siga siendo un vehículo a través del cual pues lo que terminan es financiando más armamento y más terrorismo. ¿Cómo va a manejar? La prueba de ello, déjame le digo una cosa, Sí. ya hay grupos armados que ahora se denominan las autodefensas gaitanistas, que no eran nada distinto a una banda criminal que ahora se quiere perfumar de ideología para buscar los mismos beneficios que le dieron a las FARC el día de mañana. Ahí tenemos que hacer una reforma. Segunda reforma que yo haría, erradicación y sustitución son obligatorias, no voluntarias. Tercero, armas escondidas y dineros escondidos, que no fueron entregados ni para su destrucción ni para reparar a las víctimas, claramente significa una burla al Estado de Derecho y por lo tanto los cabecillas deben perder los beneficios. Y frente a la Justicia Especial para la Paz, es absolutamente claro como está allí, que quien diga entre comillas toda la verdad no tendrá cárcel, y además en la ley estatutaria dejaron que decir la verdad no significa aceptar responsabilidades, y además pueden ser compatibles las sanciones con la representación en política. Eso, a mi modo de ver, es una violación flagrante de los compromisos de proporcionalidad que Colombia suscribió cuando entró al Estatuto de Roma. Sobre el primer punto, sobre el punto de que el narcotráfico no sea conexo al delito político, si usted es presidente e impulsa esta reforma que nos está contando, ¿cómo le explicaría usted a la comunidad internacional? Porque sería un incumplimiento, más allá de que se esté o no de acuerdo con esa No sería un del incumplimiento. acuerdo de paz, No porque sería, se firmó un acuerdo donde quedó plasmado que
el narcotráfico en casos determinados podría ser un delito conexo. No, no es incompatible, porque usted sabe que no hay normas retroactivas. Entonces, claramente, el impacto de eso no es retroactivo. Pero el impacto sí es que de una vez por todas en Colombia, para hoy y para mañana, queda absolutamente claro que Esto sería futuro. claro, Ujú. porque es para preservar el Estado de Sí. Derecho. Y lo que no queremos es seguir dejando abierto el boquete donde se interprete que se puede ser narcotraficante con unos fines mal llamados de rebeldía y que entonces no tendrá una sanción. Sí. Aquí lo que queremos es no solamente dejar claro que ahí hay un error, sino que de una vez por todas en Colombia dejemos zanjado que ese delito no es para nosotros un delito amnistiable. Sobre el punto que usted nos menciona de la JEP, ¿qué reformas le imprimiría a esa justicia? Y también le preguntaría si no son retroactivas, es decir, que si hoy Timochenko o Iván Márquez tienen beneficios por ello, incluso Márquez va a ser congresista, sin haber ido a pagar, así sea una pena Eso es de algún tipo eso es lamentable. de apoyo, claro, pero lo que le pregunto es, ¿qué reformaría de la JEP? A ver, primero, ese escenario es lamentable, porque inclusive en la campaña del plebiscito, quienes defendían el sí, decían que ningún cabecilla de la FARC podría llegar al Congreso sin haberse presentado a la JEP, sin haber dicho toda la verdad, sin haber cumplido las penas y sin haber reparado a las víctimas. Mentira. Ahí llegaron ya algunos al Congreso. Entonces yo creo que la primera modificación es, una vez se surtan las investigaciones en la JEP, debe quedar absolutamente claro la total incompatibilidad entre ejecutar una sanción y la representación política. Es que mire, Ricardo, aquí han intentado muchas veces desde el gobierno caricaturizar estas opiniones, pero al gobierno se le olvida que fue este propio gobierno en el 2013 el que sacó un acto legislativo para la paz, donde se decía expresamente que ninguna persona responsable de crímenes de lesa humanidad podría ser elegible. Y el ponente de ello, ¿quién fue? Juan Lozano Ramírez, entonces senador. ¿De qué partido? Del partido del presidente Santos. Y fue aprobada por el Congreso. Entonces yo lo que creo es que tiene que ser absolutamente incompatible una sanción por un delito de máxima gravedad con la representación política, porque si no lo que hay ahí es un monumento a la impunidad. Pero hablando de retroactividad o no retroactividad, esto no aplicaría para quienes hoy fueron elegidos. Porque es que todavía no se han surtido los procesos ante la JEP. Mm. Entonces la reforma sí tiene que implicar que cualquier medida transicional, cualquier tipo de justicia transicional, cualquier formulación de justicia transicional debe garantizar que los criminales de lesa humanidad tengan total incompatibilidad para la representación política. Hablando de otros temas, doctor Iván Duque, hablando por ejemplo de la economía, usted dice que incluso propondría un día sin IVA, propondría disminución de impuestos para las empresas grandes en Colombia, Grandes no, cualquier empresa. para todas las empresas. ¿Eso cómo impactaría en el hueco fiscal que tiene el país? Es decir, usted Pues lo habla que de pasa, reducir impuestos y la pregunta es, ¿de dónde entonces sacar la plata para tapar ese hueco? esa es una buena pregunta, Ricardo, porque, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un muy famoso jurista que llamaba John Marshall, que fue magistrado de la Corte Suprema, que decía, el poder de gravar es el poder de destruir. Cuando usted tiene asfixiadas a las empresas con impuestos, las empresas dejan de contratar, despiden gente o le transfieren los costos a la sociedad. Luego la sociedad siempre paga el derroche. Y por otro lado, si usted quiere que la economía crezca, pues usted necesita darle condiciones a los que generan empleo para hacerlo de manera dinámica. Y adicionalmente el mayor problema social que nosotros tenemos se llama la informalidad, que es altísima. Entonces mi propuesta es, en primer lugar, elimine el derroche. Gastos innecesarios. Aquí se gastan muchos miles de millones en publicidad y en eventos. Duplicidades en entidades. Expansiones abruptas de la nómina de contratistas en muchas entidades. Usted tiene que tener un Estado que elimine el derroche. O sea, usted impulsaría Segundo, una reforma al Estado, de fondo, para reducirlo, esa adelgazarlo. es la segunda propuesta mía. Reforma a la administración pública nacional para que el Estado sea más eficiente, haga más con menos, utilice mejor la tecnología y elimine duplicidades. Y eso nos permitiría fijarnos una meta, un ahorro del 5% por año en los gastos de funcionamiento durante los próximos 4 años. Tercero, la lucha contra la evasión. Colombia hoy está perdiendo por evasión de renta y de IVA cerca de 40 billones de pesos al año.
¿Cuál es mi meta? Tratar de reducir esa evasión en un 50% para el año 2022, con una meta del 12.5 por año, 12.5% por año. ¿Y eso cómo se logra? Facturación electrónica, el utilizar nuevas tecnologías de lectura y predictibilidad contable. Tercero, mejorar la capacidad de fiscalización de la DIAN y la densidad de funcionarios de fiscalización por el número de contribuyentes y ponernos esa meta. Con todo esto que le estoy proponiendo, podemos ahorrar más de 30 billones de pesos en 4 años. Y eso es lo que nos permite a nosotros determinar cómo vamos a hacer la reducción de impuestos. Un punto de renta es 1 billón, un punto de IVA son 2.7 billones. Entonces se puede buscar la mejor combinación. ¿Para qué? Para que esa bajada de impuestos se traduzca en más inversión, la generación de más empleo formal y una mejora sustancial en el salario de los trabajadores en Colombia. Y obviamente esto viene acompañado de una propuesta que es acabar todo ese exceso de ventanillas con las que tienen que lidiar el pequeño, el mediano y el gran empresario, que son ventanillas totalmente fragmentadas. Yo quiero crear la ventanilla única de comercio y emprendimiento con trámites reducidos, digital, para que el empresario, micro, pequeño, mediano y grande, pueda mejorar su relacionamiento con el Estado, quitar tanto peregrinaje burocrático y hacerlo a través de la tecnología un mecanismo eficaz. Todo esto nos va a generar un incremento en el crecimiento de la economía, Ricardo. Sí. Hablando de la factura electrónica, tengo una pregunta, porque todos los gobiernos empiezan con un viento de cola gigante diciendo vamos a fortalecer a la DIAN va a estar en todo el país, vamos a ir con toda para acabar con la evasión. La verdad es que en Colombia los evasores, más allá de los pequeños y medianos empresarios, son los grandes capitales, una parte de quien tiene gran cantidad de plata que la saca del país. Y eso no se controla con facturas electrónicas. ¿Qué piensas hacer frente a eso? A ver, primero hay que mirar las cosas como son. La evasión de IVA en Colombia, que son IVAs no declarados, es altísima. Mm. La evasión de renta también es altísima. Y la facturación electrónica sí puede hacer una gran diferencia. Solamente empezando por tener con factura electrónica todas las transacciones hipotecarias en el país, se logra un arqueo maravilloso entre el valor comercial de los inmuebles y el valor catastral y el valor notarial, el valor registrado. Entonces nos da mucha transparencia. Frente a la DIAN tiene presencia en menos de 50 municipios colombianos, o menos de 60, para ser más estrictos. Y obviamente no se trata de tener una oficina en cada municipio, pero sí se trata de tener una mejor densidad de funcionarios de fiscalización versus el número de contribuyentes en el país. Y frente a la plata que no se está declarando en el exterior, pues claramente hoy tenemos las normas, hoy las normas son muy buenas y hay unos dientes normativos muy buenos. Lo que tenemos es que fortalecer la cooperación con autoridades tributarias de otros países y poder perseguir esos bienes. Pero también es claro, hay que buscar en este país unos incentivos para que las personas traigan la platica otra vez para Colombia y la inviertan en Colombia. ¿Cómo qué incentivos? Yo creo que hay muchas personas que tienen cuentas, que han tenido cuentas en el exterior por mucho tiempo, que usted debería motivarlos a que vengan e inviertan en el mercado local de capitales en el país. Y por eso también parte de mi agenda es mejorar los mercados de capital, para que tengamos más empresas listadas en bolsa, que esas empresas listadas en bolsa sean un atractivo para el ahorro, que ese ahorro se traduzca en el fortalecimiento de la capacidad empresarial del país, o inclusive darle incentivos al que traiga recursos del exterior e invierte la propiedad raíz en Colombia, o en actividades productivas. Lo que hay que también buscar es que hay mucho capital que se ha ido, que regrese, y que regrese bien. Para acabar con la bomba pensional, que es uno de los temas grandes y graves para el próximo gobierno, ¿usted aumentaría la edad de jubilación para los colombianos? Es que ahí no está la solución en este momento, Ricardo. La solución no es esa. Miremos las cosas objetivamente. El DANE dice que en Colombia hay 22 millones de personas ocupadas. ¿Y cómo hacen el cálculo? Le llegan a usted y le preguntan, Ricardo, ¿ha trabajado usted al menos 1 hora durante la última semana con o sin remuneración? Y usted dice, sí. Bienvenido a los 22 millones de ocupados. ¿Usted cambiaría esa metodología Espere, del DANE, por ejemplo? Yo creo que esa medición no permite llegar con certidumbre sobre el empleo. Es una medición que ha sido aceptada internacionalmente, pero se queda corta. Le explico por qué se queda corta. Hay 22 millones de personas que se consideran ocupadas y los que cotizan a pensión son menos de 8 millones. Entonces, usted tiene un porcentaje de población ocupada alto y muy poca gente cotiza. ¿Y qué se necesita para que más gente cotice? Más formalización laboral. Entonces usted necesita ampliar la base de cotizantes y usted necesita también corregir algo.
la gran mayoría de los subsidios que existen hoy en el sistema pensional se están yendo para las personas de más alto ingreso. Y eso abiertamente es inequitativo. Los subsidios deberían ir a las personas más vulnerables. Y creo que hay que eliminar esas distorsiones entre los regímenes. Cuando usted haga eso y tenga un sistema absolutamente sostenible, con una base de mayores contribuyentes, en ese momento empezamos a darle toda la sostenibilidad al sistema. Por eso la discusión en este momento no es si aumentamos o no la edad, o si aumentamos o no la contribución. Lo que hay que garantizar es que haya más colombianos formalizados cotizando para que el sistema tenga una verdadera tasa de Pero reemplazo. si le traduzco y le entiendo, en principio usted llega a la Casa de Nariño eventualmente el 7 de agosto del 2018 y no va a proponer una reforma pensional con un aumento de la edad de jubilación para los colombianos. A ver, no necesita traducirme. Yo le contesto Es con que no me esa. quedó muy claro. No, yo lo he dicho, no voy a aumentar la edad de pensión. No la voy a Mm. aumentar. Y además, como por ahí hay mucho fake news, que es la forma moderna de decir mentira, yo también quiero dejar claro, yo no voy a modificar la sustitución pensional, que por ahí estaban diciendo en unos chats falsos, ¿no? La primera que no vota por mí es mi esposa, donde yo proponga eso. Yo lo que quiero es que acá necesitamos es más cotización, más formalización y que nosotros tengamos un sistema donde los subsidios pensionales no se queden para los ricos, sino que realmente lleguen a quienes más lo necesitan. Hablemos de otros temas. No nos queda mucho tiempo y en aras de la equidad con los otros candidatos no nos quedan unos minutos adicionales, demasiados, de aquí a lo que sigue de programa, doctor Duque. Pero puedo unir varias iniciativas que usted ha planteado en una pregunta única. Usted ha planteado una reforma que permita la creación de una sola corte, hablando del sistema judicial, y ya me va a hablar un poquito de cuál es su propuesta en materia de reforma a la justicia. Usted ha planteado la disminución en cerca de 100 curules en el Congreso de la República. ¿Todo esto cómo lo va a sacar adelante? ¿Usted sería partidario de una asamblea constituyente? Empecemos por el lado de la justicia. Quizás hacer reformas muy estructurales necesitan obviamente la enmienda constitucional. ¿Cuáles son las tres vías que se contemplan para enmendar la Constitución? El acto legislativo a través del Congreso, el referendo o la Asamblea Constituyente. Yo no he descartado ninguna de las tres, pero creo que la más adecuada debería ser a través del Congreso. Me parece que es más ágil, pero obviamente sobre la base de un previo consenso. Yo no estoy pretendiendo llegar a imponer mi voluntad o mi criterio sobre los colombianos, y mucho más cuando se trata de un tema tan estructural como la justicia, que debe ser parte de una política de Estado de largo plazo. Yo lo que he dicho es, sí, hagamos la reforma judicial. ¿Cómo se hace? Busquemos talento, que la rama busque el mejor talento, fortalezcamos las primeras y las segundas instancias, tengamos más arraigo judicial, tengamos una mejor sistematización del precedente judicial, démosle cabida con más ánimo a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y plantear la discusión sobre la Corte Única. ¿Por qué creo yo que hay que plantearla? Pues no es que yo lo saqué del sombrero, ¿no? La Comisión Bonivento de Reforma a la Justicia la planteó hace 8 años. La Corporación de Excelencia en la Justicia ha abierto ese debate. Connotados juristas como Juan Manuel Charri también lo han planteado. Nosotros tenemos hoy 5 cortes: el Consejo de Estado, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la JEP. Y hay muchos choques de trenes. Y yo creo que la discusión que hay que abrir es, oiga, vale la pena tener más de 133 magistrados con sus auxiliares, con todos los recursos, ¿cuánto le cuesta eso al país? Y realmente estamos haciendo la estructuración del precedente judicial de la mejor manera. Realmente tenemos una gran instancia de cierre. Entonces yo lo que he planteado es esa discusión, pero para que usted no sufra mucho con eso se lo digo. Mi deseo es ser el presidente de Colombia que motive ese gran consenso nacional sobre la reforma a la justicia, y plantearé ideas para debate, pero lo que se trata es que busquemos los consensos entre todo un país para reformar una institución de la cual depende nuestra calidad democrática para las próximas décadas. Y frente a lo del Congreso, yo sé que hubo gente que no le gustó que uno plantee esas cosas, pero yo le quiero dar a usted unas cifras y usted por lo menos las puede usar para su reflexión. Un país como Estados Unidos tiene 326 millones de personas y tiene
435 representantes a la Cámara y 100 senadores, para un total de 535. Eso le da a usted un congresista por cada 610.000 personas. En Colombia tenemos 278 curules para un país que tiene menos de 50 millones de habitantes. Le da una densidad de un congresista por cada 174.000 personas. Entonces, ¿es grande el Congreso de Colombia? Sí, es grande. ¿Es funcional? ¿Realmente responde a las necesidades de los colombianos? Yo creo que hay muchas cosas que hay que corregir. Yo, por ejemplo, promuevo las listas cerradas. Promuevo que haya requisitos para ser congresista. Y además, promuevo que nadie esté más de 2 periodos por Cámara, porque hay que mantener la renovación de la política. Son discusiones abiertas a debate. Si son actos legislativos o referendo constituyente, pues eso tendremos que evaluarlo. A mí me sigue pareciendo que la mejor manera sería hacerlo a través del Congreso y obviamente con unos periodos de transición. Yo nunca he hablado ni de revocar las Cortes, ni mucho menos de revocar el Congreso. La decisión que se tome debe tener una transición para que sea aplicable las reformas a partir del año 2022. Ese es un punto que estaba en discusión y bueno, usted dice que no va a haber una revocatoria de Es Cortes que ni no de me parece, Congreso. primero no es funcional, Ricardo. Supongamos que usted la reforma la saca hoy, la revoca. Mientras la revoca, ¿qué hace con todo el curso de los expedientes? El manejo procesal de todo lo que está bajo decisión. Usted no lo puede hacer. Necesita un periodo de transición. Cualquier reforma que se haga, pues tiene que ser aplicable a partir del año 2022. Usted la puede dejar estructurada, hacerla, pero hacerlo es como una medida que también le sirva al futuro del país y que la transición institucional sea lo menos traumática posible. Hablando de las altas cortes, hay un aspecto particular que quisiera preguntarle sobre un mensaje en Twitter que usted escribió hace un tiempo, cuando la Corte Suprema abrió investigación al expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos. Usted dijo que la Corte estaba cumpliendo, palabras más, palabras menos, lo pactado en La Habana entre el gobierno y las FARC. ¿Usted cree que la Corte está siguiendo el libreto de lo que se pactó y usted cree que es una persecución de la Corte al expresidente Uribe? Yo le pediría que lo leamos literal, porque usted está haciendo ahí una inferencia a lo que yo puse. Yo creo que miremos ese trino literalmente. ¿Qué dijo en su trino? Lo que yo dije es que se está dando en el país lo que era un secreto a voces, y era que las FARC siempre querían meter al presidente Uribe a la cárcel. Eso no lo estoy inventando yo, eso lo han dicho muchos cabecillas de las FARC. Y lo que yo he lamentado en general es ver que a criminales de lesa humanidad condenados les están abriendo el camino con tapete rojo para llegar al Congreso y que a personas que le han servido bien al país los han perseguido judicialmente. De ese trino, ¿usted está sugiriendo que la Corte Suprema sigue órdenes de las FARC o hay infiltración de las FARC en la Corte Suprema? Yo no estoy haciendo ninguna sugerencia de esa naturaleza, Ricardo. Yo lo que estoy diciendo es que yo lamento mucho que en Colombia tengamos dobles raseros para la administración de justicia. Es inaudito que en un país donde hay personas que han cometido los delitos más horrendos de nuestra historia, sin haber reparado, sin haber dicho la verdad, sin haber cumplido penas, lleguen al Congreso de la República y que personas que le han hecho bien al país estén siendo investigadas, inclusive con material probatorio muy débil. Pero Y la eso es Corte parte de la Suprema tiene explicación. elementos para, primero, investigar al expresidente Uribe por manipulación de testigos, es decir, es una instancia judicial. Y lo segundo, está decidiendo si abre una investigación contra el mismo expresidente Uribe por paramilitarismo. ¿No sería un buen mensaje del muy seguro aspirante a la presidencia de la República respetar la independencia de poderes? Una cosa es respetar la independencia, una cosa es aceptar los fallos y otra muy distinta que uno no pueda ejercer en la libertad de expresión para generar polémicas que en democracia son sanas. ¿O no es injusto que aquí en este país criminales de lesa humanidad condenados estén llegando al Congreso sin haber reparado, sin haber dicho la verdad y sin haber cumplido penas? Estamos en una democracia. Lo pueden decir ustedes los periodistas y lo podemos decir nosotros quienes estamos en la lucha política. Yo me he caracterizado siempre por hacer mis pronunciamientos siempre primero con sensatez, con mesura, con respeto, pero nunca he dejado de ejercer mi derecho a expresar lo que a todas luces me parece una injusticia. Claro. Si la Corte Suprema eventualmente imputara cargos o
encontrara que hay méritos para avanzar en un proceso contra el expresidente Uribe, ¿usted qué haría como presidente de la República? Pues Ricardo, yo sé que lo que le voy a contestar a usted no le va a gustar, pero se lo tengo que contestar de esta manera. Yo no voy a responder una pregunta hipotética que tenga como hipótesis la conducta criminal de una persona que considero a todas luces honorable, decente y que le ha servido bien a Colombia. Claro, yo se lo pregunto porque en este momento hay en curso investigaciones en la Corte Suprema de Justicia. Por eso, y mi respuesta es esa. Mi respuesta es, yo no le voy a contestar una pregunta hipotética porque yo a todas luces estoy convencido que el expresidente Álvaro Uribe es una persona honorable, una persona decente, una persona que siempre ha enfrentado todas las adversidades judiciales y ha salido avante por la claridad y la contundencia de sus defensas. Y me parece que yo no podría ni siquiera aceptar, por lo menos en cuanto a mi análisis sobre una pregunta hipotética, que haya una conducta delictiva de su parte. ¿Pero usted respetaría la decisión de la Corte Suprema? Ricardo, usted sabe que las decisiones de las Cortes no son objetables por el presidente de la República, pero como ciudadano, como demócrata, como persona que cree en la justicia, yo tengo que ser muy claro. Lo que yo veo acá, o lo que yo he visto hasta ahora siempre, además por lo que lo conozco, por la calidad de persona que sé que es, creo que el presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, es una persona que le ha servido muy bien a este país y nunca pasará por mi cabeza el más mínimo señalamiento o la más mínima duda de la calidad de ser humano que es. ¿Qué le responde a quienes dicen que a usted le falta experiencia para llegar a la presidencia de la República? Ricardo, estos debates en la política contemporánea siempre se dan. Yo creo que, primero, yo tengo más de 18 años de experiencia, me he formado académicamente bien. Gracias a Dios he tenido la posibilidad de estudiar temas afines con la gerencia de la administración pública. He trabajado en desarrollo, haciendo proyectos, recorriendo América Latina, participando en muchos proyectos de desarrollo en Colombia. He estado en instancias internacionales manejando asuntos de alta complejidad. He escrito varios libros, he sido profesor universitario, he sido senador, elegido 2 veces mejor senador del país. Pero además veo que hay un espacio generacional muy grande en el mundo. Justin Trudeau, primer ministro del Canadá, con 44 años, es una de las grandes revelaciones de la administración pública en el mundo. Fue congresista y antes de eso había sido profesor de bachillerato. La primera ministra de Nueva Zelanda, una mujer que pasó del Parlamento al ejercicio de la administración pública con muchísimo éxito. El primer ministro de Irlanda, la misma historia. Lo que hemos visto en países como Bélgica o como Austria, donde llegan gobernantes muy jóvenes. Acaba de elegir Costa Rica a un presidente de 38 años, Francia tiene un presidente de 40. Entonces yo creo que hay en este momento un gran cambio generacional que es acorde con el tipo de país que tenemos. El 73% de los colombianos somos menores de 45 años. Y yo creo que ya le llegó el momento a esta generación de gobernar. No lo digo tanto por la edad como por la falta de experiencia en el Ejecutivo. Usted ha sido congresista una vez, pero no ha tenido cargos ejecutivos, no ha sido ministro, no ha tenido la capacidad o la posibilidad, mejor capacidad seguramente, por supuesto que la tiene, pero no ha tenido la posibilidad de estar del lado del Ejecutivo, de saber cómo se gobierna. ¿Está preparado usted para gobernar Colombia? Estoy preparado, tengo la motivación, tengo las ganas, tengo la formación académica, tengo la visión planteada en ideas que han sido escritas, formuladas y trabajadas a lo largo de muchos años. Y estamos en esta contienda donde le estamos mostrando a los colombianos cuál es esa visión. Y esa visión fue la que nos llevó a ganar la consulta el 11 de marzo. Esa visión el 11 de marzo se enfrentó a personas que tenían un paso por el Ejecutivo, como la doctora Marta Lucía Ramírez, que hoy es la candidata a la vicepresidenta de esta fórmula, a la vicepresidencia, perdón. El doctor Alejandro Ordóñez, que también había sido procurador, y previamente al interior del partido también tuve como contendores a personas como María del Rosario Guerra y Carlos Holmes Trujillo, personas que habían estado en el Ejecutivo,
y en la democracia, que es el intercambio de ideas y de visiones, salí adelante. Y en este momento pues me estoy presentando con muchísimas ganas para hacer estas transformaciones en nuestro país. Es curioso, por ejemplo, muchas veces esos debates en Colombia. En Estados Unidos usted ve presidentes como Barack Obama que no estuvieron en el Ejecutivo, que venían del Legislativo, inclusive con menos experiencia en temas económicos con la que pueda tener yo en este momento, y mostraron que tienen gran capacidad de gobernar y gobernar bien. Antes de él, presidentes como John Kennedy en su momento, pasaron del Legislativo al Ejecutivo con una gran agenda y una gran visión, y fueron exitosos. Entonces yo creo que el mundo ha visto muchos ejemplos de personas que han hecho el tránsito del poder legislativo al poder ejecutivo, inclusive con un paso en el legislativo de un solo periodo. Yo tengo en este momento la formación académica, Ricardo, pero sobre todo tengo la humildad, las ganas y la visión de poderle dar a Colombia el gobierno de una nueva generación que ponga a Colombia a pensar en grande, a que superemos los debates del pasado, a que no gobernemos con espejo retrovisor, sino que miremos por el vidrio panorámico del carro hacia el futuro, para que este país pueda concebirse como un país desarrollado con legalidad, emprendimiento y equidad. ¿Usted estaría de acuerdo en revivir la reelección presidencial? No, ¿No impulsaría ninguna iniciativa ni apoyaría una iniciativa en ese sentido? no. Para finalizar, antes del minuto de gloria que tenemos para que usted le diga a los oyentes de Blue Radio y a los amigos de Facebook Live aquí, ¿por qué votar por usted? Quisiera preguntarle un poco ligado a lo que nos decía usted anteriormente. Este país está en una polarización muy grave, muy grande, que ha llevado a todo tipo de descalificaciones, de montajes, de noticias falsas. Algunos dicen que así empezó Venezuela, no en su desinstitucionalización, pero sí en el sentido de que se han roto familias, de que la gente aquí no se habla por política, de que si mi papá está con un candidato y mi mamá está con otro, la familia se rompe, los amigos dejan de hablarse por política. ¿Usted como presidente impulsaría una iniciativa para que en Colombia se supere esa polarización y toda esa división que hemos tenido hasta ahora? Primero, Ricardo, yo quiero liderar con el ejemplo. Y lo que yo he hecho a lo largo de esta campaña, en más de 2 años, es competir primero al interior de mi partido y poderlo mirar a usted a los ojos y decirle no hubo una sola descalificación mía a ningún competidor. Una sola. Después de haber ido a una consulta abierta y haber liderado el mismo tipo de campaña. De propuestas y ideas. Sin haber desdeñado nada de mis contendores. Y lo mismo voy a hacer ahora. Por más duros que sean los ataques. En los debates donde hemos podido argumentar y contraargumentar, usted se ha dado cuenta, lo he hecho con firmeza, pero con altura. Sin apelar ni a la mentira ni a la desinformación, sino apelando a la evidencia factual y a la confrontación de argumentos. Eso es lo que atañe a mi persona. Y lo otro, yo he reflexionado mucho sobre esto. ¿Qué fue lo que más generó una fisura en la sociedad colombiana? Un presidente de la República no puede dividir al país entre amigos y enemigos de ninguna causa. El presidente de la República dividió a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz. Irresponsable decisión para ganar ventajas electoreras en su reelección. Todos los colombianos queremos la paz, quizás los únicos que no la han querido son los que a través de la violencia han querido imponer su criterio. Eso fue un error garrafal. Yo creo que por eso mi mayor motivación es promover esos acuerdos, ese pacto por Colombia, que nos permita tener la reforma a la justicia, la reforma fiscal, la reforma social, que podamos sacar adelante la reforma a la salud y que todas las fuerzas políticas y todos los sectores del país puedan participar en la elaboración de esa agenda de futuro. Y yo sí espero ser el presidente que ayude a unir a los colombianos. Yo quiero ser el presidente que ayude a motivar a que una nueva generación mire y empuje una visión de país donde no repitamos páginas del pasado. Mis observaciones frente al proceso de paz, Ricardo, no son de venganza, ni de retaliación, ni de odio, no. Yo lo que quiero es que una vez en Colombia el que la haga, la pague
y que tengamos un criterio. Y es que no hay ninguna diferencia entre el homicidio de un paramilitar y el homicidio de un guerrillero y el homicidio de cualquiera. A delito igual, sanción igual, es la base de la justicia en una sociedad. Y eso es lo que yo quiero también ayudar a construir de una vez por todas. Porque esa es la posibilidad de que nadie se vuelva a sentir maltratado o pisoteado por los victimarios. Para finalizar el minuto de gloria le pido que sea solamente un minuto. Tiene usted los micrófonos de Blue Radio y tiene las cámaras de nuestro Facebook Live. Quiero enviarle un saludo muy especial a las personas que nos siguen en el Facebook Live y a la audiencia de Blue Radio. Mi nombre es Iván Duque. Quiero ser el presidente de una nueva generación. Quiero ser el presidente que construya un país grande y fuerte, donde lo primero que tengamos es legalidad, que recuperemos la autoridad, que enfrentemos al crimen organizado, que enfrentemos la corrupción, que enfrentemos la impunidad sin ninguna vacilación, que le devuelva a los ciudadanos el sentido de seguridad. Quiero ser el presidente del emprendimiento, de un país donde las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas crezcan y que ese crecimiento se traduzca en empleos formales para derrotar la pobreza, para ampliar la clase media, para que haya innovación, ciencia, tecnología y desarrollo. Y que eso nos conduzca a la equidad, donde la educación y la salud compagine la cobertura de los servicios con la calidad. Jornada única, educación preescolar, doble titulación, acceso gratuito a la universidad para estratos unidos y una reforma de salud que permita sacar a los malos operadores y que triunfen la calidad del servicio con operadores que puedan ser evaluables por todos los colombianos. Doctor Iván Duque, muchas gracias por estos minutos con los oyentes de Blue Radio y con nuestros amigos en Facebook Live. Muchísimas gracias, Ricardo, y un saludo especial a los que nos acompañaron en el Facebook Live y a toda la audiencia de Blue.